encontramos un refugio de paz y aceptación, aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta. Venimos a agradecer al Señor que a través del culto familiar Dios bendice el hogar y el matrimonio. Como matrimonio te damos la bienvenida en este día de oración en el cual estamos elevando al Señor esa oración para que se mantenga nuestro hogar unidos en la roca, en la palabra de Dios. Que Dios bendiga el culto familiar y dé gracia en las necesidades por las cuales en este día estás orando. Bienvenidos sean. Y doy la bienvenida a todos aquellos que por primera vez sintonizan esta red de canales del Evangelio Eterno. Se está llevando la oración a través del culto familiar. Es una bendición, hermanos, que nos unamos a orar como matrimonio, con nuestros hijos, nuestros nietos, pidiendo una protección divina para cada uno de nosotros. Bienvenidos sean. Y estamos llevando en este día la oración, suplicando que la reflexión dé gracia en este día, en lo que muchas veces uno ignora, Dios nos va a hablar. Dios nos va a dirigir en este día a través del culto familiar. Es por eso que te invitamos a que no dejes la oración, no dejes el estudio de su palabra y que ese culto familiar que en este día has hecho, esté consagrado en su presencia y que todo lo que demanda Dios para el hogar se cumpla, para la edificación de tu hogar y de mi hogar. Bienvenidos sean. Sergio, vamos a consagrar esta meditación, lo que Dios va a hablar, que con temor y temblor su palabra sea expuesta y que seamos sensibles a la voz de Dios, pedir la presencia sagrada del Espíritu Santo, que sea Él el que dirige este ministerio y dé gracia en tu familia, en tu hogar. Vamos a hacer la oración. Si deseas ahí donde te encuentras, orar junto con nosotros, es de bendición que estemos orando todos.
pidiendo al Señor su gracia para familias. Vamos a hacer la oración en este momento. Alabado y bendecido seas por toda la eternidad. Digno eres, Señor, de recibir honra, gloria y poder. Hijo de Dios, recibe adoración siempre. Recibe la alabanza, recibe la gloria. Gracias, Señor Jesucristo, porque eres el que intercede, eres el que suplica al Padre por cada necesidad. Gracias por ser nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote entre Dios y nosotros. Gracias te doy. Te agradezco, Señor, esa sangre que derramaste. Te agradezco la deuda que cubriste. Te agradezco, Señor mío, que tú viniste a dar amor, a dar unidad y unir lo que estaba roto. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias te doy, Señor, porque no dejaste la presencia sagrada de tu Santo Espíritu, que es el que nos dirige, el que nos revela, el que da convencimiento de pecado, de juicio, de justicia. Es por eso que venimos con acción de gracias, a agradecer, Señor, tus bondades, tus misericordias. Señor Jesucristo, con dolor y tristeza nos presentamos ante ti, porque no hemos cumplido tus principios, hemos sido necios y rebeldes. Señor, nuestro carácter, Señor, demanda que debemos de estar en armonía con tu palabra. Y es el carácter defectuoso el que tenemos, Señor. Y te rogamos el área espiritual. Te suplico que no tomes en cuenta cualquier actitud, cualquier debilidad espiritual y que des gracia, Padre, en el arrepentimiento. Da gracias, Señor, en aborrecer aquello que ofende de tu presencia. Te rogamos que perdones esa indiferencia. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Perdónanos, Señor, y danos la oportunidad en este día de que tu bendición de reconciliación esté en cada uno de nosotros. Bendice ese padre, esa madre que está clamando, suplicando por sus hijos. Y te suplico que esa oración, que se eleve en el matrimonio, halle gracia, edifica la casa. Y que lo que vas a hablar, Señor, caiga en tierra fértil y seamos sensibles a la voz de Dios. Gracias, Señor, por el culto familiar y oramos ante todo para que tu Santo Espíritu sea el que nos dirija y nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor y quisiéramos poner la base del ministerio de oración, la palabra de Dios que está en el libro de Filipenses 1:6. Dice aquí la palabra del Señor. Abre la Biblia, hermanos. Comprueba que lo que se testifica está proyectado en la pantalla para que tú veas que lo que Dios habla lo dejó en su santo registro, la Biblia. Dice, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Estamos llevando en este día, hermanos, la reflexión y estamos pidiendo al Señor que nos hable en este día. La reflexión, lo que se abandona, no comenzó. Y tristemente, hermanos, cuando tú olvidas algo, cuando tú abandonas algo, es porque no hubo un cimiento, no hubo una raíz que lo sostuviera. Y con indiferencia se pasan las cosas. De eso se va a hablar en este día, Filipenses 1:6. Pedir al Señor que dé gracia, hermanos, en que estemos afianzados y que esa palabra traiga una raíz fuerte, que es la palabra de Dios. Por eso en este día, Sergio, estamos llevando lo que se abandona, no comenzó. Y qué triste que lo recibimos muchas veces por emoción, lo recibimos muchas veces por algún motivo que no está firme. Y eso, hermano, no tiene base. Por eso oigamos lo que Dios nos dice, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Amén. Amén. Así es, hermano, está escrito. Y todo lo que está escrito se cree. Amén. Todo lo que está escrito se vive. Amén. Todo lo que está escrito se pone por obra. Todo lo que está escrito se predica. Así que la palabra de Dios, hermanos, es nuestro alimento. La palabra de Dios es la que nos trae convencimiento. Amén. La palabra de Dios, hermanos, es viva y es eficaz. Lo que Dios comienza, hermanos, Dios termina. Amén. Siempre y cuando esté la disposición en el hombre
de trabajar junto con Dios. Pero para eso debemos de reconocer que cuando se abandona algo que se empezó y se deja a medias, es porque nunca tuvo una base real, nunca tuvo una base sólida para iniciar. Tal vez, hermanos, se toman decisiones por emotividad, se hacen compromisos, hermanos, y no se planean bien. Por eso la misma palabra de Dios, hermano, nos enseña a no ignorar lo que la palabra de Dios nos dice para que cuando se tomen decisiones se planifiquen, para que cuando se tomen decisiones haya un compromiso en cada uno de nosotros por cumplirlos. Por eso esto nos lleva a reflexionar que lo que se abandona es porque nunca comenzó. A veces, hermanos, nos gusta la idea de algo nuevo, pero cuando viene el trabajo duro, entonces entra la duda, la incertidumbre, entra el miedo. Por eso se abandonan las cosas. Por eso se quedan proyectos a medio hacer. Por eso el compromiso del hombre nunca se puede complementar por la emotividad, por por no pensar, hermanos, de una manera consciente las decisiones que estamos tomando. Ahí es donde vienen uno a desistir de aquello que comenzó, se deja a medias. Y de eso es lo que nos va a hablar la palabra de Dios. Lo que se abandona, hermanos, es porque nunca comenzó. Aquí leíamos lo que el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, y da este consejo a la iglesia, porque él veía que la obra de la evangelización estaba haciendo su efecto y estaba ganando más seguidores, pero por la palabra de Dios. Y él da estas palabras, estando persuadido de esto, es decir, él estaba convencido del evangelio que estaba predicando, que era el evangelio de la verdad, porque él tenía la verdad y porque la verdad de Cristo él la vivía. Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, y aquí ya se dirige a todos aquellos hermanos que se habían comprometido en escuchar el Evangelio y de aceptar la salvación a través de Cristo. Y les dice, ustedes aceptaron la buena obra del Evangelio, la buena obra donde ellos se convencieron de que lo que Dios decía era la verdad. Pero sin en cambio dice la perfeccionará. ¿Y de esto de qué nos habla? Esto nos habla, hermanos, de que la obra que el Señor hace en nuestra vida se tiene que ir perfeccionando, pero con la ayuda del Espíritu Santo, para ir erradicando de nuestra propia vida cualquier defecto de carácter o cualquier imperfección que haya en nuestra propia vida. Por eso él menciona y lo confirma hasta el día de Jesucristo. O sea que la buena obra que hace el Evangelio en nuestra vida, la salvación que nos promete, empieza cuando nos convertimos, pero no termina, sino que termina hasta que Cristo venga por segunda vez. Esto se refiere en el plano espiritual, pero Pablo, hermano, estaba agradecido con Dios porque el mensaje era aceptado y por eso él daba esas palabras para que continuaran permaneciendo en lo que la misma escritura les venía a confirmar su fe, porque mostraba con hechos, hermanos, lo que ellos profesaban, lo que ellos creían, y por ello ellos permanecían, porque crecían en el conocimiento de Dios. Pero sin en cambio esta enseñanza, hermano, nos lleva también a nuestra vida particular, a nuestra vida común. Y esta enseñanza es espiritual, pero también nosotros la debemos de vivir de una manera práctica en nuestra vida. Cuando un hombre, hermanos, abandona su fe, cuando un hombre abandona sus compromisos que ha adquirido,
es cuando no sabe cómo enfrentar sus problemas. Cuando un hombre abandona lo que empezó, ya sea un matrimonio, ya sea un compromiso con Dios, ya sean proyectos personales, es porque nunca empezó. La Biblia enseña que cuando se empieza algo, hay que planificarlo. Y es lo que enseña la Biblia. En nuestra vida práctica, en nuestra vida común, en nuestra vida diaria, pero también en nuestra vida espiritual. La Biblia, hermanos, es el reflejo de la voluntad de Dios en nuestra vida cuando la obedecemos. Pero no hay que fracasar, hay que mantenernos firmes, hay que planificarlo, hay que conocerlo. Y Jesús, hermano, nos muestra esta verdad a los que quieren ser sus discípulos para dejar o desear de ser responsables por el compromiso de fe. Es decir, cuando adquirimos un compromiso de fe o cuando adquirimos un compromiso para terminar algo, debemos de confiar en Dios, que Él es el que nos está dirigiendo y no abandonar, hermanos, lo que se empieza. Y Jesús pone esta ilustración aquí en el libro de San Lucas, en el capítulo 14, y el versículo número 28, la escritura dice, y hace una pregunta, dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? Esta alegoría, hermanos, o esta parábola, es una seria advertencia contra aquellos que livianamente, que ligeramente se comprometen a ser los discípulos del Señor. La edificación de la torre significa el compromiso adquirido. Pero para empezar a edificarla, hermanos, tenemos de una manera responsable planificar y no abandonar lo que se empieza. Usted se ha dado cuenta que en ocasiones, hermanos, se empieza una construcción, pero se deja a medias y pasan años. Y usted se va a preguntar, ¿por qué? Porque no hubo planificación. Así es con todo aquel cristiano que es impactado por un mensaje, que es impactado en un momento por conocer del Evangelio y se compromete con Dios. Pero al poco tiempo, hermanos, desiste, al poco tiempo se aleja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que fue pura emotividad, porque no hubo un cimiento. Las torres para edificarlas necesitan un cimiento. La vida del cristiano para comprometerse en los caminos de Dios necesitan un cimiento. Por eso es donde debemos de calcular que mi compromiso que yo estoy adquiriendo lo voy a cumplir. Así que el mismo Señor nos pone este ejemplo. No tiene ningún sentido, hermanos, comenzar algo cuando no se pueda terminar. Y aquí en lo espiritual y en el mundo práctico nos podemos dar cuenta. No dejemos, hermanos, o no fracasemos antes de empezar, porque pierde usted tiempo, pierde usted recursos y se desvía de la meta que usted tenía. ¿Y todo por qué? Por no planificar. Entonces el compromiso que se adquiere, hermano, se tiene que planear, se tiene que pensar, se tienen que ver los recursos, se tienen que ver muchas cosas, pero para cumplirlo, no para dejarlos a medias. Aquí en el versículo 29 y 30 de Lucas 14, la escritura sigue diciendo, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, y es lo que estábamos comentando, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. La falta de previsión no solo lleva al fracaso, sino a la vergüenza, porque deja un mal testimonio.
porque hablan de usted, tomar decisiones, hermanos, por ignorancia o por emotividad, fracasan. Siempre va a ser un fracaso porque la Escritura lo dice. Por ello, quedan obras sin concluir, quedan obras a medias. Siempre se debe de planificar, sabiendo lo que vamos a hacer, sabiendo el compromiso que se está adquiriendo y prevenir los riesgos y prevenir los peligros, tal como nos lo indica la misma escritura, porque debemos de tener conciencia que en cada proyecto o en cada decisión que yo tengo, siempre va a haber resistencia. Por eso se planifica, porque se tienen en cuenta, hermanos, todas las adversidades que pueden venir, pero yo ya estoy prevenido. Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 16, y el versículo número 9, la escritura dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Dios, hermanos, o la escritura nos está diciendo que quienes planifican van a prever los peligros y los van a evitar. Y de esa misma manera evitaremos abandonar nuestros compromisos. Porque dice, el corazón del hombre piensa su camino. Ahí nos está hablando de planificar. Ahí nos está hablando de ser responsables de las decisiones que tomamos. Y si están bien pensadas, hermanos, nosotros vemos las circunstancias adversas que se pueden presentar. Y ahí es donde recurrimos a la ayuda de Dios. Por eso dice, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo dirección, le estamos pidiendo fortaleza, le estamos pidiendo que Él que nos dé esa seguridad para que el compromiso que se esté por cumplir o la obra que está empezando a edificar, Él nos mantenga firmes en sus caminos. Aquí en Proverbios 19, versículo 21, la escritura dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Ahora, ¿por qué dice muchos? Porque hay pensamientos buenos y hay pensamientos malos. Obviamente el cristiano, hermanos, va a desechar los pensamientos malos y se va a enfocar en los pensamientos buenos. Sin en cambio, como personas, en nuestra humanidad a veces tenemos debilidades y ahí es donde nosotros nos mantenemos en una incertidumbre de hacer cosas, hermanos, que tal vez no estemos convencidos, ni que sigamos la dirección del bien y podemos caer en errores. Por eso la escritura nos previene. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Es decir, siempre debemos estar sometidos a la dirección divina. Cualquier compromiso, tanto en nuestra vida particular, en nuestra vida cotidiana, pero sobre todo en nuestra vida espiritual, debe de estar respaldado por el consejo divino. ¿Para qué? Para no abandonar lo que se comenzó. Y si lo abandonamos, es como lo comentábamos a un principio, si lo dejamos a medias manos es porque realmente nunca se empezó, porque no tenía una base sólida. Así que la misma palabra de Dios, hermano, nos anima para permanecer, para buscar el consejo de Dios, para planificar, para ser responsables, para medir nuestro alcance. Todo eso, hermanos, va en función a que nosotros podamos permanecer junto a Jesús cuando aprendamos a caminar con Él. Y la escritura lo dice aquí en el libro de Job, capítulo 23, y el versículo número 10, la escritura dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job, hermanos, estaba convencido que el Señor estaba al tanto de sus actividades. Dios conoce tu camino. Dios conoce cómo piensas.
cómo actúas, cómo sientes. Dios sabe si realmente eres leal, si eres íntegro o si eres hipócrita. También Dios lo sabe. Y Job lo estaba diciendo. Todos mis pensamientos, todas las intenciones de mi corazón, el Señor las conoce. Y luego dice, me probará y saldré como el oro. Nadie, hermanos, está exentos de pasar tribulaciones. Cuando Él dice, me probará, Él está previniendo que las adversidades que iban a venir a su vida era para fortalecerlo. Y aquí es donde entra, hermanos, en la mente del hombre común, entra esa batalla, esa lucha de comprometerse con Dios, pero que vendrán adversidades. Entonces sigo viviendo una vida común para que no me vengan las adversidades. Ahí está la duda. Pero si en cambio, si estamos conscientes del compromiso que estamos adquiriendo y como lo comentábamos hace un momento, tenemos que estar apercibidos de que dentro del horno de la aflicción, para fortalecer mi fe, van a venir pruebas y tribulaciones. Y después nos da una recompensa, dice, saldré como el oro. El oro, hermanos, para que sea purificado necesita fuego. Nosotros necesitamos el fuego del horno de la aflicción para salir purificados. Y ahí es donde nosotros adquirimos la conciencia de que los compromisos, los planes, las metas que nosotros tengamos tomados de la mano del Señor nos va a ayudar a salir de esas adversidades y a terminar la obra que Él ha hecho en nuestra propia vida. Aquí en el versículo número 11 de Job 23, la escritura sigue diciendo, mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Seguir las huellas de Jesús es imitarlo, es dejar que nos conduzca por sus caminos. Y es lo que hacía Job. Y permanecer sin dudar a pesar de las pruebas y dudas que puedan venir en nuestra propia vida. En el versículo número 12, Job 23, 12, dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Aun y cuando vivía por situaciones difíciles, él mantenía su fe en Dios, él mantenía su compromiso, pero también la escritura dice que él se sometía a la ley de Dios y no negaba, hermanos, a pesar de lo que estaba sufriendo, su fe en Jesús. Por eso dice, del mandamiento de sus labios, nunca me separé, porque lo buscaba en oración, lo buscaba a través de su palabra escrita. Y eso es lo que lo mantenía fortificado, porque oraba al Señor, porque le pedía de su ayuda. Guardé las palabras de su boca. O sea, la palabra de Dios, hermanos, la ley moral de Dios, no solamente es conocerla. La ley de Dios es para vivirla. La ley de Dios es para obedecerla. Y aun y cuando Job pasaba por grandes tribulaciones, la escritura dice que guardó las palabras de su ley y la compara como si fuera su alimento. O sea que el alimento espiritual para el cristiano en toda situación es buscarlo a través de su ley moral y de su ley escrita. O sea que esta enseñanza, hermanos, nos hace a permanecer firmes en la fe. Aquí en el versículo número 13 de Job 23, la escritura sigue diciendo, pero si él determina una cosa, aquí vamos a subrayar esta frase, pero si él determina una cosa, es decir, él confiaba en la ley, como lo hemos visto, tenía la ley en su corazón y en su mente, se sometía a lo que Dios le presentaba a través de las pruebas, la resistía. Sin en cambio, él decía, pero si él determinó una cosa, es decir, se sometía a la voluntad de Dios.
Por eso dice de esa manera, cualquier circunstancia, hermanos, que el hombre enfrente, Dios permanece hasta cumplir su propósito. Dios no deja procesos incompletos. Dios no abandona a las personas que han caído. Dios termina lo que empieza. Por eso dice, si Él determina una cosa, Él se sometía a la voluntad de Dios, ¿quién lo hará cambiar? ¿Quién hará cambiar la mente del Señor? Nadie. ¿Quién entenderá sus caminos y sus pensamientos? Aquellos que lo obedecen. Aquellos que a pesar de ver la adversidad en su vida, por fe, hermanos, se mantienen como Job, guardando su ley, buscándole en oración. Y entonces, hermanos, toda la obra que el Señor estaba haciendo en la vida de Job, nunca la iba a abandonar, porque iba a salir tan purificado como el oro, porque él mismo lo decía. Así que si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó y su alma lo hizo. Así que el hombre, hermanos, siempre y cuando se someta a la voluntad de Dios y contribuya haciendo de su parte, estas promesas, hermanos, se hacen una realidad en nuestra vida. Veamos el caso, hermanos, que la Biblia nos presenta de varios siervos suyos, de cómo ellos permanecieron en la fe a pesar de las circunstancias, y así como Job se mantuvo en la fe, así debemos nosotros de tener en nuestra mente que lo que nosotros empezamos y lo abandonamos no es porque Dios se retire, sino es porque realmente nunca comenzó. Ahorita vamos a ver ejemplos bíblicos, hermanos, pero quedémonos con esa reflexión, que lo que Dios empieza, hermanos, Él lo termina. Lo que el hombre empieza y no termina es porque nunca comenzó. Y ahí está el contraste del pensamiento del hombre al pensamiento divino. Y por lo tanto nos tenemos que someter al pensamiento divino para adquirir el carácter de Cristo. En esta ocasión estamos considerando esta reflexión, que lo que se abandona, hermanos, es porque realmente nunca comenzó. Amén. Estamos llevando en este día la familia, el matrimonio. Es sagrado el matrimonio para el Señor, hermanos. Lo que se abandona no comenzó. Y qué tristeza, hermanos, que muchas veces se fracasan en el matrimonio, porque no hay un cimiento de amor, porque no está la verdad, y se abandonan hijos, familia. Estamos llevando en este día, hermanos, lo que dice Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Y la obra del Espíritu Santo es perfeccionarnos cada día. Pero debe de haber un cimiento, debe de haber una base. Debemos de guardar y ser fieles a los principios de Dios. ¿Y cuáles son los principios de Dios? El carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es su ley divina. Cuando uno aborrece los mandamientos y no quieres obedecerlos, estás aborreciendo la imagen de Cristo, que es el carácter de él, el amor. El principio que Dios nos deja son leyes morales. Muchas veces se fracasan proyectos porque no hay bases. Para construir una torre necesitamos tener una base, un cimiento que la sostenga. Pero cuando no hay nada, eso se derrumba. Pedir en este día, hermanos, que, que si tú hiciste un compromiso con Dios, sea firme, tengas el cimiento. Y el cimiento está en la ley divina de Dios. No despreciemos. Dios no impone nada, hermanos. Dios nos da la libertad. Tú eliges lo que quieres. El enemigo de Dios se somete, te obliga, te atrapa. Y Cristo te da libertad.
Él no vino, hermano, a cautivar a nadie, Él vino a darte libre albedrío. Y tú decides seguirlo, comprometerte con Él. Y Dios demanda, hermanos, que el matrimonio esté cimentado en su firmeza, en su amor, que Él es la roca que sostiene el hogar. Por eso estamos llevando en este día lo que se abandona es porque no comenzó. No comenzó. Fue una emoción. Y muchas veces las iglesias se reúnen por emoción, por ver quién predica mejor. Y qué tristeza, hermanos, que el cimiento no lo llevemos en el corazón. Por eso estamos llevando en este día el matrimonio, el culto familiar. Que ese culto familiar, hermanos, sea para unirnos. Si hay faltas, si hay divisiones, es el momento, hermano, de pedir perdón, de decir te amo, gracias. Son palabras, hermanos, que nos conmueven y traen una raíz. Hay muchas veces, hermanos, que la amargura y el enojo no nos deja ver el amor de Dios, porque no hay un cimiento en tu corazón. Por eso en este día estamos llevando, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Y la obra del Espíritu Santo es perfeccionarnos, para que cuando Cristo venga, Él sabe quién es de Él. Que Dios nos bendiga en este día y que lo que estemos oyendo, hermanos, no es palabra humana, es la palabra de Dios. Que Dios edifique y el cimiento esté en tu corazón. Lo que se abandona no comenzó. Examinémonos y pidamos a Dios que ese amor esté impregnado en nuestros corazones y en los de nuestros hijos. Sergio, la bendición que Dios nos da en este día es que nos perfeccionemos cada día para la obra de Dios. Así es. Amén. La misma palabra de Dios, hermanos, nos enseña, nos muestra que Dios también considera el abandono involuntario. Es decir, no el abandono personal, cuando tú tomas una decisión para retirarte, sino cuando tú eres afectado por alguien más que te abandona. Y de eso vamos a hablar porque la Biblia, la misma palabra de Dios, nos lo enseña. El abandono involuntario, hermanos, es causado por otros, pero que nos afectan. Por ejemplo, hay personas que prometieron quedarse junto a nosotros, pero se fueron. Hay relaciones que se van enfriando, específicamente en el matrimonio. Hay compromisos adquiridos que se olvidan. Aún nosotros, hermanos, hemos pensado rendirnos y claudicar lo que empezamos. Pero hay una verdad poderosa en la palabra del Señor. Dios permanece hasta cumplir sus propósitos, pero con la cooperación del hombre. Él no deja procesos incompletos. Él no abandona al que está caído. Él no abandona al desanimado. Él termina lo que empieza, porque ya lo leíamos. Cuando el hombre está, hermanos, haciendo su parte y contribuye con el Señor, entonces viene la bendición. Vamos a tomar, por ejemplo, el caso de José. José, el hijo de Jacob, que fue vendido por los hermanos, pasó una vida de 20 años sufriendo como esclavo hasta que halló gracia por su comportamiento, por su testimonio y por su fervor en Jehová y lo puso en un lugar de eminencia. Pero en ese tiempo de prueba, hermanos, pasó por injusticias. Le levantaron un falso en el cual él tuvo que ir a la cárcel, pagar una condena que él no había cometido. Y es lo que vamos a leer, porque la escritura nos va a enseñar que aunque los demás lo abandonaron, el Señor siempre estuvo con él. Y es lo que la palabra de Dios dice. Aquí en Génesis capítulo 39 y el versículo 21, la escritura dice,
Pero Jehová estaba con José. Él estaba en la cárcel, acusado injustamente. Él había sufrido durante 20 años en un país extranjero, vendido como esclavo por sus propios hermanos. Pero Jehová estaba con José. O sea, estas palabras, hermanos, bajo cualquier circunstancia las tenemos que tener en nuestra mente. El Señor está contigo en cualquier circunstancia. Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y la historia bíblica nos dice que a través de este personaje él fue liberado, pero para bendición, porque halló gracia ante los ojos del faraón y lo nombró vicegobernador de todo Egipto. Tiempo después, cuando sus hermanos se presentan a Egipto sin reconocer a José, a través de ellos reciben bendición. Y cuando Dios les revela que era el hermano que habían abandonado hace 20 años atrás, entonces vienen estas palabras de José a sus hermanos. Aquí en Génesis 50, versículo 20, la escritura dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Está diciendo José a los hermanos que lo vendieron, que lo daban por muerto, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Se da cuenta? O sea, esta promesa, hermanos, anótela, subráyela, pero grábela en su corazón. Mas Dios lo encaminó a ver a bien toda circunstancia, por muy adversa que se nos presente, Dios la encamina bien. Es una promesa, está escrita y la debemos de creer. Así que no nos venzamos, no dejemos lo que empezamos, hermanos, en un compromiso de fidelidad por alguna tribulación que estemos pasando, no dejemos ese compromiso a medias. Al contrario, el Señor nos promete que en esa situación, esa circunstancia, Dios la va a encaminar a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea que la misma palabra de Dios, hermano, nos motiva, la misma palabra de Dios nos exhorta a permanecer, porque Dios va a cambiar toda situación, pero para bien. Jehová, hermanos, encomienda al profeta Samuel, este es en otro pasaje bíblico, que vaya a la casa de Isaí, porque porque de alguno de sus hijos saldría el rey de Israel en lugar de Saúl. Pero sin en cambio el hijo menor, David, fue ignorado, porque estaba pastoreando. Vamos a leer partes de ese pasaje bíblico aquí en Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 6 y 7. Y aconteció que cuando ellos vinieron, porque el profeta le pidió a Isaí que hiciera traer a todos sus hijos, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. O sea, el profeta estaba tomando una decisión propia de lo que estaba viendo. Y él se dejó impresionar por el hijo mayor, que era Eliab, por su porte, por su presencia, por lo exterior. Y Jehová respondió a Samuel, dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. O sea, Samuel, hermano, se avergonzó por tomar una decisión precipitada, por querer tomar el lugar del Señor y por escoger sin consultar a Jehová. La escritura sigue diciendo aquí en el versículo 10 y 11, 1 Samuel 16, 10 y 11, e hizo pasar Isaí. Cuando el Señor reprendió al profeta, le preguntó que si había otro hijo más, y le dijo que sí. Dice, bueno, manda a traerlo para tomar una decisión. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí,
¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga él aquí. Después de la amonestación de Jehová a Samuel, el profeta con humildad y diligencia observa a todos los hijos y no encuentra ninguno apto, es lo que la Biblia nos dice. Por eso pregunta si son todos, y al enterarse que falta uno, ¿qué es lo que dice? Aquí en el versículo 12, 1 Samuel 16, 12. Envió pues por él Isaí, por el hijo que estaba pastoreando, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es él. O sea, ¿quién escogió al que iba a ser el sustituto de Saúl? El Señor. ¿A quién? A David. Ya no lo escogió el profeta, sino que lo escogió Jehová. ¿Por qué? Porque no tanto vio el parecer externo, sino que vio el parecer interno. Por eso el Señor, hermanos, escogió a David. Cuando el hombre, hermanos, claudica de lo que empieza, entonces es cuando interviene el Señor. El Señor había instruido al profeta y le había dado indicaciones específicas. Sin en cambio, él se dejó llevar por sus emociones. Pero cuando interviene el Señor, entonces Él muestra que Él puede rectificar el camino, que muchas veces nosotros nos desviamos o simplemente cuando estamos desmotivados o confundidos por la duda para seguir lo que Dios nos ha dicho que empecemos y terminemos, no dejarlo a medias. Así que la misma escritura, hermanos, nos enseña en otro pasaje bíblico, cuando Jesús, hermanos, en medio de una tormenta que significan las dificultades, los problemas, las adversidades, Dios la permitió para probar la fe de los discípulos. Vamos a ver ese pasaje aquí en San Mateo, capítulo 8, versículo 25 y 26, donde la escritura dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, ellos estaban en medio del mar de Galilea. La tormenta se desató de una manera inesperada, era de noche, porque había Jesús ministrado durante todo el día en las regiones de Galilea. Y cuando pasaron cruzando el mar, entonces se presenta esto. Y los discípulos espantados le dicen, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. La tormenta, hermanos, no significa que Dios no esté contigo, es decir, los problemas, las tribulaciones, las adversidades. Significa que está a punto de manifestarse. Donde hay crisis, Dios revela su gloria. La prueba, hermanos, no vino a destruir, no vino a eliminar la poca fe de los discípulos, sino que la vino a madurar, sino que la vino a reforzar, porque Dios perfecciona. Por eso decía el apóstol, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Y esta es una prueba de que Dios perfecciona en medio de las adversidades nuestro compromiso con Dios. Salmo 126, versículo número 5, la escritura dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Si otros te abandonan, Dios nunca te abandona. Si el camino es difícil, Dios está contigo. Si las fuerzas se te acaban, Dios te levanta. Dios no termina, hermanos, Dios no termina lo que el hombre abandona. Dios termina lo que Dios te mandó a empezar. Y aún en medio de las dificultades y pruebas, debemos de estar con esa confianza de que Dios siempre está. Así que, ¿cuál es el mensaje? No te rindas.
No abandones lo que empezaste, no retrocedas, no abandones tu fe. Haz tu parte, hermanos, y acepta la ayuda de Dios. Estamos llevando en este día, estamos llevando la oración, estamos suplicando al Señor que Dios dé gracia en cada necesidad. Los problemas, las dificultades las vamos a tener, pero tenemos alguien que intercede por cada uno de nosotros. Pidamos en este día que la gracia del Señor se derrame en cada necesidad y vamos a suplicar al Señor por tu matrimonio, por mi matrimonio, que Dios nos dé la gracia, hermanos, para que el culto familiar siempre esté en nuestro hogar. Pidamos la ayuda del Espíritu Santo y supliquemos que Dios dé gracia en esta oración. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús. Has hablado, Señor mío, y tú perfeccionas la obra. Cuando empezamos, Señor, tenemos que terminar dándote cuentas limpias. Te rogamos con humildad, Señor mío, que la reflexión que se llevó en este día, Señor, con temor y temblor, sigamos tus mandamientos, porque tus mandamientos son firmes y son de amor. Te suplico humildemente que des gracias, Señor, en esta oración. Cubre, Señor mío, la familia, cubre los hogares y aquellos que lloran, aquellos que están tristes, aquellos que están haciendo una petición que tú conoces. Señor, la deposito en el trono de la gracia y te pido con humildad que des gracia en esta oración. Padre amado, gracias te doy por tus misericordias que son nuevas cada día. Alabo tu presencia y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por su fidelidad, su misericordia. Que la paz de Dios esté en tu hogar, en tu matrimonio, y no dejemos el culto familiar. Es la importancia que pedimos un cerco protector. Que Dios te bendiga y que cada día vivamos en la atmósfera de la oración, sirviendo al Señor. Amén.